Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Bienvenidos al espacio de la entrevista. Saludamos en esta noche a los 8 estados de la República Mexicana hasta donde llega la señal de Radio Televisión de Veracruz. Usted nos puede escuchar a través de la radio de los veracruzanos y nos observa a través de la televisión de los veracruzanos, una transmisión también multiplataforma en este espacio, donde reconocemos todas las voces y también todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura, la música, todo lo que hay en la capital del estado de Veracruz. Y es que el día de hoy platicaremos de un tema que es muy importante. Novus Mundus nace en el seno de una comunidad artística, creativa y propositiva, con la idea de ofrecer a la sociedad una propuesta estética, informada y contextualizada, es decir, que las alternativas de recrear la música del pasado en un marco histórico de referencia se vuelvan variadas, con el ánimo de respetar las intenciones estéticas del compositor y de exaltar las emociones del espectador. Punto medular de la interpretación musical. A este proceso creativo, Novus Mundus le ha denominado como interpretación con criterios históricos o simplemente música antigua, como la mayoría le conocemos. Para hablar acerca de este tema que siempre resulta muy interesante, se encuentra con nosotros el maestro Antonio Méndez Escobar. Él es violinista y director artístico de Novus Mundus Ensamble. Maestro, un placer tenerlo aquí en el espacio de la entrevista. Muchas gracias, Ángel. Un placer estar aquí con ustedes, esta oportunidad de poder platicar de este tema. Hemos leído parte del contexto, pero nos interesa mucho saber qué hace, por qué y sobre todo por qué este amplio y profundo respeto, amor, pasión por la música antigua. ¿Qué entendemos por este concepto? Bien, música antigua se dice que es la música de todo compositor que ya no vive. Esto significa que es un gran margen el que nos deja, ¿no? La música del Renacimiento puede ser, música antigua de hecho es, y la música del siglo XX también. Se dice también que la música antigua es un encuentro entre musicólogos e intérpretes y que es la manera más moderna de enfocar un estilo. La música antigua es un movimiento que surge de una generación de músicos que pensaban que no era posible interpretar la música de diversas épocas de la misma forma. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada época ha tenido una práctica particular. Cada entorno social, geográfico, cultural, tiene su propia manera de expresarse. Entonces, no es lo mismo, o más bien no se tocaba de la misma forma en el norte de Italia que en el sur de Italia. Asimismo, hay marcadas diferencias entre los italianos y los franceses. Claro. Los alemanes conjuntan estos dos estilos y le llaman los gustos reunidos. Entonces, estudiar y profundizar acerca de todos estos asuntos es lo que permite hacer una interpretación enfocada a los criterios históricos y no solo históricos, también retóricos, que es una herramienta importantísima en la música de este periodo, en el arte del periodo barroco. Hablamos siglo XVIII, sí. Hablando de la propuesta, hablando también de la interpretación, le preguntaría yo, ¿cuál es precisamente esta propuesta de interpretación de Novus Mundus? Que finalmente ustedes tratan de hacer nuevamente emerger este arte, esta música, sonidos que quizá generaciones no han escuchado, piezas que finalmente pocos conocen. ¿Cuál es este concepto y cuál es esta propuesta de interpretación? Bien, primeramente el repertorio que abarcamos es el siglo XVIII y la propuesta de interpretación es precisamente enfocada a estos criterios, los criterios históricos y retóricos que hacen el estudio de estos dos temas hace que permite tener una interpretación propia, entender el lenguaje de este periodo. Entonces, porque, a ver, es como el lenguaje hablado, no es lo mismo el castellano de la península que el castellano de México ni que de ningún otro país de Iberoamérica. Entonces pasa lo mismo, necesitamos entender el lenguaje de este periodo
para poder entonces tener una base y hacer una interpretación, porque precisamente esa es la cuestión, no copiar, sino tener una propuesta. Y esa propuesta basada en las intenciones de lo que suponemos o inferimos que el compositor plasmó en la música. ¿Hay algún repertorio especial, algún repertorio preferido por Novus Mundus? O finalmente, ¿cuáles son los maestros que con más frecuencia interpretan y tocan? Porque finalmente en el siglo XVIII fue el florecimiento y fue un semillero que se disipó por toda Europa y después llega al Nuevo Mundo, al nuevo continente, pero fue uno de los siglos más ricos, ¿no? El siglo de las luces, claro que sí. Bueno, el repertorio en sí está en función a la dotación que tenemos en el grupo. Básicamente es cuerda, instrumentos de cuerda con algunos instrumentos de viento que se integran. Entonces, debido a eso es que, bueno, pues buscamos un repertorio apropiado a esto. No podríamos hacer, salvo de concertar la intervención de más maestros, de personas que puedan incorporarse al proyecto y pues hacer sinfonías de Mozart, Haydn y todo este repertorio. Entonces, pues todos los compositores que tienen para esta dotación, pues son lo que tratamos de tener, es decir, Vivaldi, Bach, todo lo que se Geminiani y tantos que hay, ¿no? Ahora, ¿qué papel juega en la interpretación de estos repertorios el uso de instrumentos con una construcción que no es precisamente contemporánea, maestro? Finalmente usted me decía que las cuerdas es lo que finalmente enriquece, ¿no?, la interpretación de los repertorios. Bueno, los instrumentos, esta música se acostumbra, bueno, en Europa surge este movimiento con instrumentos originales. ¿Qué significa eso? Que los violines, los instrumentos tenían la misma forma, claro, pero de diversas, un poquito diferente, cosas diferentes. Por ejemplo, el diapasón, que es donde se ponen los dedos de la mano izquierda, era más corto. La inclinación del puente con las cuerdas era menos pronunciada. Entonces, hay algunas características que hacen del violín barroco diferente del violín moderno. Sin embargo, es el mismo instrumento, no tenemos que buscar otras distancias entre tono y tono, sino que es el mismo instrumento, pero tiene una proyección diferente, porque las épocas cambian y entonces las necesidades cambian, aparecen las salas o sea, empieza la música doméstica, aparecen los conciertos públicos, ya no solo en la iglesia, ya no solo en la corte, sino que aparecen los conciertos públicos y entonces las necesidades de proyección, de espacio, cambian. Y debido a eso es que los instrumentos también van cambiando de acuerdo a esas necesidades. ¿Cuál es el aporte de esta música, maestro, a una sociedad que está cada vez más obsesionada con las cuestiones modernas y que ha hecho a un lado o ha tratado de desterrar cuestiones del pasado? Pues el aporte fundamental es, deleite, por supuesto, pero también nos enseña y además nos debe de emocionar. Si yo voy a un concierto o a un espectáculo y no me emociona, no vuelvo jamás. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la emoción? Cuando agarro la emoción de una persona, esa persona primero es tocar una fibra sensible que no es fácil de hacer. Sin embargo, cuando se logra hacer, entonces esa persona va a irnos a escuchar cada vez que nos presentemos. Queda cautivo. Ahora, ¿cómo surge? ¿Quiénes integran y qué mantiene unido a Novus Mundus? Bien, Novus Mundus nace a partir de
bueno, tuve la oportunidad de hacer una maestría, un máster en Barcelona, precisamente un máster de música antigua. En este máster, pues aprendí estas herramientas y la verdad es que cambió mi vida profesional. ¿Por qué cambió mi vida? Porque encontré que es una manera fresca, una manera individual, personal de expresarse y que es una fuente inagotable de ideas, de recursos. Entonces eso hace que yo pueda proponer una interpretación sin temor. Claro, hay que tener los referentes, hay que tener los tratados, hay que basarse en hacer un poquito de investigación, ciencia, ¿no? Finalmente. Pero sé que con buen gusto, sé que con buen criterio voy a poder proponer una interpretación apegada a un estilo, ¿no? Apegada a una manera de hablar, a una manera de expresarse. Ahora, platíqueme, quisiera comentar algunos de los planes que hay en puerta y que se están desarrollando conjuntamente entre Radio Más, entre RTV Música y entre Radio Televisión de Veracruz. Bien, es muy interesante porque hacer este tipo de proyectos son importantes, no los podemos hacer de manera aislada, es muy difícil. Entonces, cuando se conjuntan voluntades, es mejor y la propuesta se enriquece. Vamos a hacer con Radio y Televisión Veracruzana una coproducción para un video, un concierto comentado. Muy bien. Esto tiene que ver con la generación de públicos. Este es un proyecto que busca llegar a las emociones de las personas, del público, pero también busca educar. Entonces, queremos, por medio de este video, llegar a los sectores donde no tienen fácil acceso a las salas de concierto. Esperamos con la participación de Radio y Televisión Veracruzana, poder llegar a esos sectores que por medio de ustedes, de la televisión, ¿no? Seguramente, a esos públicos. Seguramente se van a cumplir estos cometidos y estos objetivos que traen ustedes trazados y que finalmente nosotros apoyaremos con mucho gusto. Ahora platiquemos, maestro, sobre el concierto, conferencia, que se va a llevar a cabo el próximo jueves 7 de septiembre en el Casino Jalapeño, donde los asistentes van a descubrir los códigos ocultos de las 4 estaciones de Vivaldi. Bien, pues, bueno, este es otro de los tantos proyectos que aparecen. No tantos proyectos, sino de las ideas y que finalmente se concretan. Entonces, vamos a hacer un concierto en el Salón de los Espejos del Casino Jalapeño el jueves 7 de septiembre en punto de las 8. Los costos son accesibles, es cupo limitado porque el espacio no permite la entrada, el cupo, ¿cómo se llama? El aforo. Claro. Entonces, bueno, tenemos cupo limitado, esperamos tener el salón lleno. Y vamos a hacer las 4 estaciones de Vivaldi. Pues esto de los códigos ocultos hace falta que lo vivan. Que vayan y que se enteren ahí de qué va esto. Pero básicamente es esto que hemos platicado, una manera de cómo emocionar, una manera de decir el discurso de forma elocuente. Jueves 7 de septiembre, nuevamente repetimos el horario y el lugar, por favor, maestro. Jueves 7 de septiembre, Salón de los Espejos del Casino Jalapeño, 20 horas, cupo limitado. Por favor, no dejen de asistir. Los puntos de venta son en Flavia, en la calle de Jiménez, 42, y Xanadu en Coatepec. Muy bien. Pues yo le quiero agradecer a usted, maestro, y un saludo también por parte de el personal de Radio y Televisión de Veracruz para todo el ensamble, precisamente porque han dedicado parte de su carrera, de su trayectoria, a rescatar este arte que, lo vuelvo a repetir, hay generaciones que ni siquiera lo conocen, no sabemos realmente la riqueza cultural y musical
de la cual nos estamos perdiendo. Maestro Antonio Méndez Escobar, violinista y director artístico de Novus Mundus Ensamble, le quiero agradecer que esté esta noche acompañándonos en el espacio de la entrevista. Muchísimas gracias, un placer, Ángel. Esperamos su asistencia. Muchísimas gracias. Nosotros vamos contigo, Adriana, al cierre de la emisión nocturna de Más Noticias.